Seguimos en esta serie de la visión, ¿verdad? Como Patiño les acaba de decir, la semana pasada terminamos nuestra primera parte que va relacionado con ser una comunidad, ¿verdad? Nuestra visión es ser una comunidad de seguidores de Jesús, sinceros, llenos del Espíritu Santo, que persiguen la misión de Dios. Entonces, lo que hemos hecho es dividir esta serie en cada una de las partes que conforman en nuestra visión. Entonces hoy damos inicio a la segunda parte, que es ser un seguidor de Jesús. ¿Verdad? Y cuando hablamos de ser un seguidor, normalmente cuando estaba preparando este sermón se me vino a la mente rápidamente siempre, ¿verdad?, algún equipo de fútbol. Yo soy herediano, por ahí veo varios con camisa de Saprissa. Algunos liguistas yo creo que no se quisieron poner la camisa, gracias al osito. Pero bueno, ¿verdad? Cada uno de nosotros sigue algo en específico, algunos que no son tan futboleros, pero de igual manera siguen algún cantante, siguen algún artista, alguna serie en específico. Inclusive estamos en esta era de las redes sociales donde entre nosotros nos seguimos, ¿verdad? Aquellos que tienen Instagram o Facebook, nos seguimos unos a los otros. Pero, ¿verdad? El ser un seguidor es un concepto que normalmente nosotros ya conocemos y tenemos más como a la mano. Pero cuando hablamos de seguir a Jesús, aplica un poco diferente lo que conlleva ser un seguidor. ¿Verdad? Cuando nosotros nos vamos a la Biblia, Jesús llamaba a sus discípulos a seguirle, a Él. Llamaba a sus discípulos, Él iba, los buscaba y los invitaba a que fueran detrás de Él. Y lo interesante de esto es que obviamente era fácil para los discípulos seguir a Jesús porque Él estaba ahí de forma física, presente delante de ellos, y recibían una invitación verbal de parte de Él, y dice que muchos dejaron todo y se fueron a seguir a Jesús. Pero ¿qué sucede con nosotros cuando Jesús ya no está presente de forma física? ¿Verdad? ¿Cómo se ve seguir a Jesús cuando ya no lo tenemos de manera visual? Vea lo que dice 1 de Pedro 2:21, y esto es lo que aplica para nosotros. Dice: para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Con la partida de Jesús al cielo, su vida terrenal se concibe como un ejemplo para que nosotros veamos hacia atrás. Y entonces, en lugar nosotros de mirar hacia el frente, cuando hablamos de seguir a Jesús, vemos hacia atrás. A Jesús como nuestro ejemplo, como nuestro modelo a seguir. ¿Verdad? Entonces, nuestro llamado de seguir a Jesús es un poco diferente en términos a lo que este mundo nos habla. ¿Verdad? No se trata de ver algo al frente, sino es volver hacia atrás y ver a Jesús. ¿Para qué? Para que nuestra vida pueda ser un reflejo de Jesús mismo. ¿Por qué? Porque estamos, ¿verdad? Como les decía ahorita, manera de chiste, ¿verdad? Como los liguistas no se ponen la camisa hoy porque les fue muy mal ayer, o fue ayer que jugaron, sí, ¿verdad? Como se defraudan, entonces mejor no quiero hablar del asunto, ¿verdad? Como que, pero con Jesús es diferente porque ya Jesús nos enseñó y nos mostró su vida. Ya aquí está la manera en cómo Jesús vivió. Entonces nosotros, en lugar de seguir a Jesús de una manera en incertidumbre, más bien es una manera cierta y real, que ya podemos ver y podemos observar y podemos saber cómo fue que Jesús vivió. Y lo importante de ser también un seguidor de Jesús es que debemos de entender que al seguir a Jesús nosotros nos sometemos a una transformación integral de nuestra vida a la semejanza de Él, ¿verdad? Nuestra cabeza, nuestro corazón, nuestras manos. Pero lo interesante de esto es que muchas veces el seguir a Jesús no va más allá de lo que pensamos o de lo que nosotros hacemos o de lo que nosotros sentimos. Y Jesús se encargó de que sus discípulos, las personas que cuando Jesús estaba aquí en la tierra, Jesús se encargó de que sus discípulos fueran transformados de manera integral y que ellos verdaderamente pudieran reflejar que eran seguidores de Jesús.
que estaban siguiendo a Jesús. Pero inclusive Jesús a muchos les cambia su oficio, ¿verdad? Muchos pasaron de ser pescadores, unos eran recaudadores de impuestos, ¿verdad? Habían demasiados oficios de personas que estaban siguiendo a Jesús, y ese cambio integral que Jesús realizó en la vida de sus discípulos lo podemos ver en las Escrituras, y podemos ver lo que Jesús hizo para que ellos llegaran más a la semejanza de Jesús. Entonces, los pasos que usted y yo tenemos que seguir son los que ya Jesús caminó. Otra vez, no hay incertidumbre, tenemos que preguntarnos hacia dónde ver. Ya sabemos a dónde ver. Y eso es demasiado importante, y eso tiene que ser base relevante de lo que nosotros vamos a ver y estudiar hoy. Jesús debe ser nuestro modelo. Jesús debe ser a quien nosotros estemos siempre observando. Y entonces, viendo a Jesús como nuestro ejemplo, viéndolo a Él, a quien nosotros tenemos que seguir, es lo que nos lleva a estudiar la historia de hoy, que se encuentra en uno de los evangelios, en Lucas. Y vamos a ver cómo Jesús invita a algunas personas a seguirle y les pide ciertas cosas que aplican para que nosotros podamos ver cómo es un seguidor de Jesús. Pero creo que el contexto antes de esta historia es bastante importante y nos tiene que ayudar a entender a dónde estamos, porque va a tener mucho sentido cuando ya nosotros leamos esta historia. Dice que Jesús, el texto que vamos a estudiar hoy está en Lucas capítulo 14 del 25 al 33. Y ya Jesús en este momento no estaba al principio de su ministerio. Ya Jesús estaba bastante avanzado en el ministerio que realizó de aproximadamente unos 3 años. Jesús ya no estaba llamando tantas personas a seguirles porque ya su ministerio estaba dando frutos. Ya las personas estaban observando lo que Jesús estaba haciendo. Ya Jesús había llamado a los 12, inclusive había enviado a los 12, habían regresado. Ya Jesús había enviado a los 72, ya había multiplicación. ¿Verdad? Pasaron de 12 a 72, Jesús los envía, ellos regresan. Ya Juan el Bautista no estaba en la escena porque ya había muerto. Jesús venía predicando de pueblo en pueblo, Jesús venía enseñando, Jesús venía con sus discípulos yendo a varios lugares. Su ministerio ya había entrado en un auge bastante llamativo para las personas. Ya se hablaba de Jesús, ¿verdad? Ya no era algo de secretismo, de quién es ese Jesús, ya todo Israel sabía de qué se trataba, quién era Jesús. Ya sabían lo que estaba sucediendo, Jerusalén ya estaba al tanto. Inclusive ya querían hacerlo rey. Entonces había un clímax bastante grande del ministerio de Jesús. ¿Y por qué les digo que es importante que sepamos esto? Porque si esta historia hubiera sucedido antes de que su ministerio tuviera más fama, hubiera sido un poco diferente. Pero creo que Jesús tiene toda una intención detrás de haber enseñado esto a las personas que le estaban siguiendo. Entonces vamos a leer Lucas 14, del 25 al 33. Y dice: grandes multitudes seguían a Jesús, y él se volvió y les dijo: si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos y a sus hermanos y a sus hermanas, y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga mi cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre. ¿Acaso no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero para terminarla? Si echa los cimientos y no puede terminarla, todos los que la vean comenzarán a burlarse de él y dirán: este hombre ya no pudo terminar lo que comenzó a construir. O supongamos que un rey está a punto de ir a la guerra contra otro rey. ¿Acaso no se sienta primero a calcular si con 10,000 hombres puede enfrentarse al que viene contra él con 20,000? Si no puede, enviará una delegación mientras el otro está todavía lejos para pedir condiciones de paz. De la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes no puede ser mi discípulo.
¿verdad? En este texto Jesús 3 veces habla de 3 cosas en específico que le dice a las personas que están tratando de seguirle: usted necesita hacer esto y si no, no puede ser mi discípulo. Y en esas 3 cosas es en lo que nos vamos a enfocar hoy, en los versículos 26 y 27 y el versículo 33, y más adelante les voy a explicar un poco la idea detrás de lo que está como en el sándwich de estas 3 cosas que van entrelazados entre sí. Y yo sé que es un texto que tal vez muchas veces nosotros hemos escuchado muchas veces. Hemos tenido varios sermones, tal vez en este texto, tal vez no. Y ¿verdad? Tal vez es la primera vez que usted escucha este texto. Pero creo que sí es importante y es uno de esos textos que como creyente necesitamos constantemente estar estudiándolo y tenemos que estar refrescándolos y que tenemos que estar recordándonos. Porque nos vamos a dar cuenta que muy fácil olvidamos, ¿verdad?, esta gran invitación que hemos recibido de parte de Jesús de seguirle y lo que esto conlleva en nuestras vidas. Entonces necesitamos estar recordándonos esto. Entonces eso es un texto que deberíamos tener siempre presente en nuestra vida como creyentes. El texto nos dice que Jesús se dirige a las multitudes, ¿verdad? Entonces hay muchas personas siguiendo a Jesús en este momento. De seguro estaban sus discípulos también ahí junto con él, hombres, mujeres, siguiendo a Jesús, estaban detrás de Jesús. Y Jesús sale con estas fuertes declaraciones, ¿verdad?, difíciles de escuchar, difíciles de digerir. Y vamos a ver que para ellos en ese momento haber escuchado también esto era muy difícil procesar, y creo que para nosotros hoy en día también es difícil y retador de escuchar. Pero Jesús tenía un propósito claro. Él quería que ellos escucharan esto que les estaba diciendo. Cuando Jesús dice, ¿verdad?, esta primera parte que empieza a hablar de que si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre, ese es el primer punto. Entonces lo que hice fue cada uno de los 3 puntos identificarlo con un nombre, y el primer nombre que vamos a ver ahorita es amor, ¿verdad?, porque él habla del que no sacrifica el amor a padre, a madre, a esposa, a esposo, a hijos, a hermanos, a hermanas, y dice que inclusive aún nuestra propia vida no puede ser mi discípulo, ¿verdad? Entonces, Jesús, ¿qué te pasa? ¿Por qué tan difícil? ¿Por qué me estás pidiendo que sacrifique al amor de las personas que Dios mismo me ha dado? ¿Verdad? Y yo creo que ahí es el punto, y Jesús es bastante claro, y a veces creo que ignoramos lo que nos está diciendo. ¿Verdad? Creo que Jesús nos está diciendo ¿a quién estás amando más? Porque si Jesús nos dice el que no sacrifica su amor, es porque muy probablemente estamos amando más a estas personas que a Él mismo. Esas personas están tomando el lugar que Él se merece, y por eso habla de sacrificar ese amor. Y esto es lo que Jesús estaba tratando de comunicarle a estas personas que lo estaban siguiendo. ¿Verdad? ¿Qué tanto estás sacrificando ese amor por esas personas que tenés al lado? ¿Verdad? Jesús quería que ellos entendieran que lo más importante era el amor hacia el Padre. Por sobre todas las cosas, el amor al Padre era importante y era relevante para las personas que iban a seguirle a Él. ¿Verdad? Uno de los grandes propósitos que Jesús tuvo cuando vino a la tierra fue el sacrificio en la cruz, pero Jesús también tuvo como otros mini propósitos para nuestra vida. Vea lo que dice Juan 1:18. Dice: a Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. ¿Verdad? Jesús vino a revelarnos el Padre para que las personas pudieran enamorarse del Padre a través de la vida de Jesús.
Y aquí otra vez viene el concepto de por qué nosotros tenemos que ver hacia atrás, ¿verdad? No tenemos que ver hacia adelante, por eso lo importante de ver a Jesús como nuestro ejemplo, para que nosotros podamos ver cómo es el Padre y que nosotros podamos enamorarnos de Él. Y creo que usted y yo ahora disfrutamos de la gran ventaja que tal vez esas personas que estaban escuchando estas palabras de Jesús todavía no lo habían vivido. Pero usted y yo sabemos la gran demostración de amor que hizo Jesús en la cruz por el perdón de nuestros pecados. Haber muerto en la cruz fue la gran manera del Padre mostrarnos qué tanto nos amó a nosotros. ¿Verdad? Y es que humanamente nosotros, el amor hacia las personas casi siempre que lo condicionamos. ¿Verdad? Si aquella persona me hizo esto o esto, depende, ¿verdad? Cómo esta persona me trate, ¿verdad? Como que condicionamos el amor hacia las personas. Lo interesante es que Dios no condiciona su amor hacia nosotros. Y es difícil de entender porque muchas veces nosotros sí condicionamos el amor. Vea qué tan importante era el amor al Padre para Jesús. Juan 17:26. Ya casi al final de su ministerio dice, yo les he dado a conocer quién eres, revelando al Padre, y seguiré haciéndolo, porque hasta hoy en día Jesús nos sigue revelando al Padre, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo mismo esté en ellos. ¿Verdad? Entonces, el concepto de que Jesús es amor es a través de cómo Él nos revela quién es el Padre. ¿Verdad? Él nos revela el Padre para que usted y yo lo amemos. La gran pregunta y la gran incógnita que tal vez nos podemos hacer muchos de nosotros es, ¿cómo se ve una persona que ama a Dios? ¿Cómo se ve una persona que ama al Padre? Porque esto es una de las cosas que es muy fácil decir, sí, yo amo a Dios. Yo puedo decir aquí al frente, sí, yo amo a Dios. Pero mi vida refleja ese amor hacia el Padre. ¿Verdad? ¿Cómo se ve en mi familia? ¿Cómo se ve en el trabajo? ¿Cómo se ve en la comunidad? ¿Cómo se ve con las personas que están al lado mío? Y creo que para responder a esa pregunta pensé en un ejemplo bastante simple. ¿Verdad? Me acuerdo cuando Mary Jo y yo estábamos de novios, me contaba mi suegro que cada vez que Mary Jo llegaba de una cita que teníamos nosotros, ella siempre iba y contaba cosas de lo que había pasado y cómo era yo y quién era yo, ¿verdad? Y empezaba a expresar cosas de mí hacia ella, igual de mi persona hacia mi familia, las personas que estaban a mi alrededor, ¿verdad? Porque estábamos enamorándonos, estábamos conociéndonos y pues no podíamos dejar de hablar del uno y del otro. Y creo que esa es la manera en que usted y yo podríamos responder a la pregunta de cómo se ve alguien que ama a Dios. Entonces es, ¿qué tanto estamos nosotros hablando de Dios con las personas? ¿Qué tan enamorados estamos nosotros de Dios que no podemos dejar de hablar de Él? Que con cualquier persona que nosotros nos encontremos tenemos que compartir quién es Dios. Y que eso fue lo que hizo Jesús, revelarnos quién es el Padre. Y vea el ejemplo que Pablo nos da, Romanos 15 del 17 al 18. Por tanto, mi servicio a Dios es para mí motivo de orgullo en Cristo Jesús. No me atreveré a hablar de nada, sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para que los gentiles lleguen a obedecer a Dios. Lo ha hecho con palabras y obras. Vean cómo Pablo se refiere a esto. Dice, no me atreveré a hablar de nada que no sea lo que Cristo ha hecho por medio de mí. Pero para Pablo no había nada más importante que hablar del Señor con las otras personas. Él sabía lo que tenía que hacer y cómo tenía que hacerlo. Él tenía claro. Y creo que ese debería ser el termómetro en nuestras vidas de qué tanto estamos amando a Dios, qué tanto estamos hablando a otros. Y así puedo medirme si de verdad amo a Dios. Porque en serio, si nosotros amamos tanto a Dios, no nos vamos a avergonzar de quién es Él, no nos vamos a avergonzar de lo que Él ha hecho.
Más bien queremos ir y hablar con todas las personas. Yo me acuerdo que recién convertido por ahí los 16 años, yo quería que todas mis primas y todos mis primos conocieran a Jesús. Yo decía, es que ustedes tienen que entender esto. Y yo me aseguraba de que todos los fines de semana ellos fueran al grupo de jóvenes al cual yo conocí a Jesús. Y cuando me puse a pensar en esto, yo digo, Manuel, sos igual hoy en día. Y muchas veces perdemos ese amor por Dios. ¿Verdad? Piense cómo es su lunes, cuando usted llega a la oficina, cuando usted llega al trabajo o al lugar donde tenga que ir. ¿Verdad? Estoy casi 100% seguro que la mayoría de nosotros lo primeros que hablamos es qué tan mal le fue la liga, qué tan mal jugó Saprissa, qué bien Heredia va con todo. ¿Verdad? Como hay tantas cosas tan que le empiezan a quitar el lugar a Dios. ¿Verdad? Vamos y comentamos quién expulsaron de Dancing with the Stars el fin de semana. Y comenzamos quién bailó bien, quién no, quién me gusta, quién no. ¿Verdad? Como que no hace tanto clic. Y lo interesante de esto es que venimos un fin de semana de venir a la iglesia, de escuchar la palabra de Dios, de estar en comunidad adorando a Dios, y lo que al día siguiente hablamos es otra cosa totalmente diferente. Y si usted lo hace, increíble, increíble, porque hasta a mí me cuesta hacerlo. ¿Verdad? Yo ahora, después de acá, tengo una actividad con mi familia y me pregunto, ¿verdad? Como voy a terminar cansado, ¿verdad? Dios, me das ahí un break para descansar un poco, ¿verdad? Como no, es que no hay break, no hay descanso cuando queremos compartir de lo que Dios ha hecho en nosotros. Y con esto quiero que entendamos algo. Jesús no quería que las personas dejaran a un lado su familia. Pero el texto no nos está diciendo que Jesús está diciendo olvide a su familia, déjela a un lado. Jesús sabía que lo que más competía por el amor hacia el Padre eran sus propias familias, eran las personas cercanas a ella. ¿Verdad? Mi esposa y yo estamos hoy precisamente domingo, exactamente a 10 semanas, si Dios lo quiere así, convertirnos en papás. Y lo que más deseo y lo que más anhelo en este momento no es ser el mejor papá. Lo que más deseo y lo que más anhelo es amar a Dios con todo mi corazón, con toda mi mente, con todo mi ser. ¿Para qué? Para ser el mejor papá. Y eso aplica para todos los ámbitos de nuestra vida. De la manera que usted ame al Señor es la manera en cómo usted va a reflejarse en sus relaciones. Por eso Jesús dice que no sacrifica el amor a padre, madre, hijo, hermana, hermana y hasta su propia vida. Ame a Dios con todo y así usted va a ser un buen esposo, una buena esposa, un buen hermano, un buen hijo, un buen compañero de trabajo, un buen amigo. Jesús no estaba diciendo esto como para ponérsela difícil a las personas que lo estaban siguiendo. Jesús se los estaba diciendo de buena manera. Es como, esta es la voluntad del Padre para sus vidas, esta es la voluntad del Padre para nuestras vidas. El amor a Dios debe ser lo más importante y lo más relevante para nuestras vidas. Entonces, número 1, Jesús invita a sus discípulos o a las personas que quieren seguirle a amar a Dios con todo, que sea lo más importante. Siguiente punto es morir. Dice, el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. ¿Verdad? Nuevamente Jesús de forma fuerte le dice esto a sus discípulos, y digo fuerte porque otra vez para usted y para mí el contexto de cruz aplica diferente, pero las personas que estaban en ese momento siguiendo a Jesús aplicaba de otra forma. Eran los delincuentes quienes tenían que cargar la cruz y tenían que morir en la cruz. Entonces imagínense qué fuerte es para estas personas haber escuchado que Jesús les está diciendo tienen que cargar su cruz. Y obviamente es fuerte para nosotros porque el contexto nuestro es del propio Jesús en la cruz. Pero igual no se trata de un acto meramente literal. No se trata de algo que nosotros tengamos que hacer de manera literal. ¿Verdad? Porque usted y yo ya sabemos quién fue a la cruz y quién murió en la cruz y quién cargó la cruz. Y por qué lo hizo y en obediencia a su Padre.
Y este punto es demasiado importante y vuelve a reafirmar la idea de por qué nosotros siguiendo a Jesús no vemos hacia el frente, sino vemos hacia atrás. Vea lo que dice Gálatas 2:20. He sido crucificado en Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora lo vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. ¿Ven por qué nosotros no seguimos a Jesús viendo hacia el frente? Inclusive mejor, Él habita en nosotros, Él está en nosotros. Pablo muchas veces, repetidamente, habla de Jesús en nosotros. Y eso es un privilegio que usted y yo hemos recibido de parte de Dios. Al convertirnos en sus seguidores, Dios nos da el privilegio de que Cristo mismo habite en nosotros. Entonces, Cristo muere para que Él pueda habitar en nosotros. Entonces, otra vez la pregunta, ¿cómo se ve el que nosotros tengamos que cargar nuestra cruz, el que tengamos que morir? Vea como otra vez Pablo nos lo dice en 1 Corintios 15:31. Que cada día muero, hermanos, es tan cierto como el orgullo que siento por ustedes en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y en nuestro caso, así como Pablo lo dice, es morir todos los días. Todos los días. Y creo que aquí es donde entra el gran conflicto para nosotros. Estoy yo verdaderamente muriendo a mí mismo día con día, así como Pablo lo dice, que cada día muero. Está tan presente en nosotros que tenemos que sacrificar muchas cosas en nuestra vida. Y siguiendo el ejemplo de Jesús, en Filipenses se nos habla de que Jesús dice que nosotros no solo debemos de velar por nuestros propios intereses, sino por los intereses de los demás. Poner a las personas delante de nosotros. ¿Qué tanto nosotros estamos conscientes de las personas que están a nuestro alrededor? Estamos sacrificándonos por ellos. Estamos también nosotros dejando a un lado nuestras pasiones, nuestros deseos, nuestros sueños. No con la idea de dejarlas a un lado, sino con la idea de preguntarnos si nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios para Jesús era morir en la cruz. Y entonces cuando hablamos de nosotros cargar nuestra cruz, es preguntarnos siempre, todos los días de nuestra vida, ¿cuál es la voluntad de Dios en mi vida? ¿Cuál es la voluntad de Dios hoy, en este preciso momento? Y Jesús nos muestra ese ejemplo claro constantemente en su vida aquí en la tierra. Y un claro ejemplo es Jesús arrodillado en el Getsemaní, orándole a Dios. No me hagas beber este trago amargo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. El mismo Jesús, pero Jesús sabía que Él estaba acá para hacer la voluntad de su Padre. Entonces lo que tenemos que preguntarnos es, ¿qué excusas estoy yo poniendo en mi vida para hacer la voluntad de Dios? ¿Qué cosas estoy yo poniendo ahí para ignorar lo que Dios quiere para mi vida? Y la idea de que Cristo viva en nosotros es que también nosotros podamos estar conscientes de que cuando estamos haciendo la voluntad de Dios, cambia hasta nuestro pensamiento, cambia hasta la manera en cómo nosotros vemos las cosas y en cómo nosotros hacemos las cosas, sabiendo que lo que vayamos a hacer va a tener una repercusión en lo eterno y no aquí en lo temporal y en lo momentáneo. Es entender que la voluntad de Dios para nuestras vidas va con un propósito guiado hacia la eternidad. Y es que nuestra voluntad va guiado en las cosas de la tierra, del mundo, de hoy en día. Y a veces olvidamos eso. Tal vez algunos no saben esto de mí, pero yo estudié publicidad, me gradué de publicidad, tengo el título ahí guardado, pero estudié publicidad. Y por ahí de los 19 años más o menos, tuve una lucha interna bastante grande con Dios, porque yo tenía una visión clara de lo que yo quería hacer.
Yo tenía hasta nombre y apellidos de la agencia de publicidad en la que quería trabajar, el puesto que quería desempeñar, lo que quería hacer. Yo soñaba con tener una casa, un carro, tener demasiadas cosas. Y con esto no digo que esté mal, pero es la manera en que Dios me enseñó a mí. Pero yo tenía esta visión de cómo quería que fuera mi vida. Y por ahí los 19 años, Dios me cambia todo totalmente. Me dice, es hora de que tenés que morir a tus sueños, a tu deseo de trabajar en este lugar. Sí, terminar la carrera, pero vas a hacer otra cosa. Y Dios me llama al ministerio, a servirle tiempo completo a Él en el ministerio. Y empiezan mis dudas, ok Dios, pero ¿cómo voy a hacer para vivir? Y tras de eso tengo la presión de mi familia, es como usted está loco, digamos, ¿cómo va? ¿Qué va a hacer? ¿Cómo, verdad? Como no le va a alcanzar la plata. Pero Dios de verdad me guió a que era más importante para mi vida hacer su voluntad. Hacer lo que Él quería para mi vida. ¿Verdad? Y le doy gracias a Dios de que fui obediente y decidí dejar a un lado mis sueños, mis pasiones. Y hoy tengo el privilegio de estar acá frente a ustedes predicando la palabra de Dios y todos los miércoles compartiendo la palabra de Dios con jóvenes de esta comunidad. Porque las repercusiones de Dios, de su voluntad en nosotros, van hacia lo eterno. Mi visión de lo que yo quería hacer para este mundo. Cosas materiales, mis sueños, y Dios es perfecto y hace las cosas a su manera. Pero vean cómo todo esto va conectado. ¿Y por qué el amor de Dios es tan importante? Porque si nosotros amamos verdaderamente a Dios con todo, vamos a recibir su voluntad de la mejor manera. Y voy a ser honesto, si Dios me hubiera llamado al ministerio, tal vez en otra etapa de mi vida, donde yo no estaba tan entregado a Él, no sé si yo hubiera sido obediente. Pero creo que Dios me llamó en un momento donde yo de verdad estaba muy enamorado de Él. Fui obediente, pero eso sucede con nosotros. Entonces, ¿qué tanto nosotros amamos a Dios? Va también a repercutir en qué tanto nosotros aceptamos su voluntad en nuestra vida. Si yo amo a Dios, puedo morir todos los días, sin problema alguno. Entonces, muy bien, número 1, amar. Eso nos dice Jesús en este texto. Número 2, morir. Y número 3, en el versículo 33, vamos a saltar hasta abajo y dice, de la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes, no puede ser mi discípulo. Y otra vez Jesús fuerte les dice a estas personas, hay que renunciar a todos sus bienes. Y otra vez, no se trata de algo tan literal. Tal vez al joven rico sí le estaba pidiendo algo literal. Tal vez Dios nos pide a nosotros hacer estas cosas. Pero creo que lo que Dios quiere que usted y yo entendamos es cuál es nuestra actitud hacia los bienes materiales y a las cosas que Dios nos ha dado. ¿Cómo vivimos usted y yo hacia esas cosas? ¿Está viviendo usted como dueño de las cosas o como mayordomo de las cosas? ¿Verdad? Jesús le estaba diciendo a estas personas, lo que necesito que usted haga es que pase sus bienes a nombre de Dios, que teológicamente es el concepto correcto, porque usted y yo sabemos que todo le pertenece a Dios, ese es el dueño de todo. Pero aunque sepamos esas cosas, vivimos como si Él nada más nos diera las cosas y como que nosotros somos dueños. Y Jesús lo que estaba asegurándose aquí era que las personas que le siguieran entendieran que nada de lo que ellos tenían le pertenecían a ellos. Todo le pertenecía a Dios. Entonces esa es la pregunta para nosotros. ¿Estamos viviendo nosotros como dueños o como mayordomos? Y yo sé que es difícil porque trabajamos, tenemos un salario, compramos las cosas que nos cuestan, pero Dios nos está diciendo, ok, yo sé que fue por su esfuerzo, pero en realidad todo es mío, todo me pertenece. Entonces es preguntarnos cuál es nuestra actitud hacia las cosas. Es entender que es mi carro, es mi casa, mis amistades, mis relaciones, o es el carro de Dios, la casa de Dios, las personas de Dios.
¿verdad? Y es que al tener una actitud de mayordomo, empezamos a depender más de Dios, a preguntarle a Dios, ok, Dios, ¿qué hago con esto? ¿Querés que haga esto? ¿Querés que tome esta decisión o lo otro? ¿Verdad? Cuando nosotros somos dueños, dejamos a Dios a un lado y lo hacemos a nuestra propia manera y no le consultamos a Dios. ¿Verdad? Es aprender a desprendernos de lo nuestro. Y un ejemplo que pensé acá, mis suegros para mí han sido un gran ejemplo para mi vida de cómo hacer muchas cosas. Mi suegro, de hecho, antes de yo ser novio de Mary Jo, él fue como mi mentor y me instruyó en muchísimas cosas en mi vida espiritual, cosa que agradezco demasiado que Dios lo haya puesto ahí. Y una de las cosas que he aprendido demasiado de ellos es la manera en cómo ellos manejan los bienes y cómo ellos manejan el dinero y cómo ellos manejan las cosas. Demasiada sabiduría detrás, siempre buscando agradar a Dios, siempre yendo a la Biblia y preguntándose qué haría Dios en esta situación, qué es lo que Dios quiere en esta situación. Right, ya llevamos varios meses atrás, varias semanas, que hemos tenido varios problemas con el carro nuestro. De hecho, ahí está Mauricio, que es el mecánico nuestro. Él puede ser testigo de los dolores de cabeza que nos ha dado el carro de nosotros. Pero la última vez que se nos dañó, mis suegros estaban de viaje, ¿verdad? Y sin pensarlo, alguno nos dice, vengan a la casa, o vayan a la casa, perdón, y recogen el carro mientras arreglan el carro de ustedes. Y doy este ejemplo y alguien puede decir, dice, claro, son familia, manda huevo. Pero bueno, mi suegro me dice, pero el 23 de julio tienen que devolverlo porque unos amigos de ellos venían de Estados, venían de vacaciones y les iban a prestar el carro a ellos, ¿verdad? Entonces doy este ejemplo porque mis suegros son así, de manera desprendida. Ellos simplemente piensan en el bienestar de las personas. Inclusive en este momento hay una misionera de México que trabaja en la misma organización de ellos, viviendo en la casa con ellos, sin cobrarle nada, simplemente es como nuestra casa es su casa, ¿verdad? Y muchas veces, me da risa esta frase porque sí usamos esa frase, ¿verdad? Mi casa es su casa, pero muchas veces no vivimos de esa manera, ¿verdad? Como que nos cuesta desprendernos de lo nuestro. Y es que con lo material somos como niños, ¿verdad? Somos como, esto es mío, 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 y no queremos compartir y no queremos dar, porque yo me lo gané, yo trabajé por esto, ¿verdad? Entonces Dios quiere que nos demos cuenta si nosotros estamos viviendo como administradores o como dueños. Y otra vez, así como las personas luchan por el amor de Dios, así las cosas materiales luchan también por el lugar de Dios, ¿verdad? Y al nosotros tener una buena actitud hacia lo material, nos vamos a dar cuenta de que no va a haber nada ni nadie que compita con el lugar de Dios en nuestras vidas. Y esto es lo importante, porque Dios quiere que nosotros sepamos ser buenos mayordomos. Y esto me impactó demasiado, porque Dios quiere que seamos buenos mayordomos de lo que Él nos ha dado a nosotros. Porque si usted y yo no podemos ser buenos mayordomos de lo material, ¿cómo vamos a ser buenos mayordomos de lo eterno? De su evangelio, de su palabra. ¿Verdad? Pablo en Corintios dice que nosotros somos embajadores de Cristo aquí en la tierra. Y un embajador tiene que ser la mejor representación. Y si usted y yo no somos buenos mayordomos, no vamos a poder ser buenos representantes de Dios aquí en la tierra. ¿Verdad? Él nos encarga este mensaje de salvación, el mensaje de la reconciliación, dice Pablo también. Pero usted y yo somos administradores también del evangelio, de la palabra de Dios. Entonces, si usted no es buen administrador en lo material, muy difícilmente lo va a hacer de esto que prevalece para siempre. Y Dios quiere que sepamos que esto es importante, más que lo material. Entonces, quiero que entendamos esto. Ser cristiano es decisión de un momento en nuestras vidas.
Creo que tal vez cada uno de nosotros puede pensar cuándo fue ese momento. Pero ser un discípulo y ser un seguidor de Jesús es un proceso. No es solo cuestión de un día, es un proceso de todos los días, de siempre. Y que conlleva muchísimo de nuestra parte. Y esto era lo que Jesús le estaba diciendo a estas personas. No es fácil ser mi seguidor, conlleva que nosotros hagamos algo al respecto. Y los versículos 28 y 32, cuando habla de la torre y del rey que manda a la guerra, creo que se refiere mucho a esto. Es entender que nuestra vida como seguidores es un proceso. No es algo de solo un momento en específico en nuestra vida y ya. Es algo constante, día a día. Y con todo esto, mi intención no es que nos sintamos mal. Mi intención es que nos demos cuenta y que sepamos dónde estamos en nuestra vida espiritual. Que sepamos dónde está nuestro corazón. ¿Estamos nosotros siguiendo a Jesús de la manera correcta? ¿Estamos nosotros siendo obedientes a lo que Jesús nos está diciendo? Y con esto tengo un gran ejemplo que lo podemos ver en la Biblia. El mismo Pedro. Creo que todos hemos escuchado y visto la historia de Pedro, pero a mí me llama demasiado la atención. Pedro, Jesús es crucificado y antes de ser crucificado Jesús le dice a Pedro que él lo va a negar 3 veces. Pedro lo niega 3 veces, perdón. Jesús es crucificado, Jesús resucita y Pedro, en esos 3 días, él se va a su antiguo oficio. ¿Se acuerdan que Jesús lo había llamado a ser pescador de hombres? Dice Juan 21 que Pedro se fue a pescar otra vez y se llevó a todos los discípulos de Jesús. Vamos todos, ¿quieren ir conmigo? Y otra vez Jesús, ya resucitado, le hace otra pesca milagrosa, ¿verdad? ¿Se acuerdan que más atrás hace una pesca milagrosa y ya es donde Pedro decide como, bueno, sí, ahora sí Jesús. Pero bueno, otra vez hace una pesca milagrosa y dice que ya después de todo esto se van a desayunar. Y vea lo que dice Juan 21:15. Cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Apacienta mis corderos, le dijo Jesús. Pero tal vez hemos escuchado lo que sigue en esta historia, pero quiero ir al punto de donde él le dice, ¿verdad? Jesús le pregunta, ¿me amas? Y esto nos vuelve a llevar al principio de la charla del primer punto. ¿Qué tan relevante e importante es nuestro amor al Padre? Es la base y el fundamento de nosotros como sus seguidores. ¿Qué tanto nosotros nos estamos aferrando al amor al Padre? Y es que entre más nosotros amemos a Dios, más fácil se nos va a hacer entregar nuestros deseos y hacer su voluntad. Entre más nosotros amemos a Dios, se nos va a hacer fácil entregar todo lo material. Entre más nosotros amemos a Dios, más confiados estaremos en nuestro día a día. ¿Verdad? Yo sé que siempre van a haber muchas cosas que luchen con el amor de Dios. Y por eso di el ejemplo claro de mi hija ahorita al principio. Yo no quiero que mi hija sea una lucha del amor de Dios. Yo quiero amarlo a Él con todo. Y tenemos que estar conscientes de que el amor al Padre es lo más importante en nuestras vidas. ¿Verdad? No queremos que las cosas nos distraigan de lo importante y lo relevante que es el amor hacia Él. Y resumí esta charla en 4 puntos y voy a pedirle a Valeria que lo ponga ahí en la pantalla para que lo veamos. Ser un discípulo es amar a Jesús más que a nadie. Ser un discípulo es dejar todas las excusas de por qué no podemos obedecer a Jesús. Ser un discípulo es convertirse en mayordomo en lugar de dueño. Y ser un discípulo es rendirse a la obra transformadora de Dios para ser cambiados a la imagen de Jesús. Y con esto quiero que entendamos a usted, y me llama demasiado la atención porque cuando vemos este texto en Lucas 14, el título que le ponen es el costo del discipulado. Claramente los manuscritos del texto no estaba ese título y por eso podemos cambiarlo, porque para mí
No se llama el costo del discipulado. ¿Por qué? Porque a usted y a mí no nos cuesta nada. Al que le costó todo fue a Jesús, yendo a la cruz, en sacrificio por nosotros. ¿Verdad? Entonces, cuando entendamos que es a Él quien le costó más que a nosotros, sabemos qué tan importante y relevante es para nuestra vida. ¿Verdad? Y esto nos hace entender que nuestra recompensa entonces no está aquí en la tierra, está en el cielo, está en lo eterno. Y algo que tenemos que nosotros recordarnos constantemente es el valor que hay detrás de seguir a Jesús. Vea lo que dice Mateo 13:44. El reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo descubrió, lo volvió a esconder y lleno de alegría fue y vendió todo lo que tenía y compró ese campo. ¿Verdad? Este hombre va, vende todo lo que tiene para conseguir ese tesoro. ¿Verdad? En otras palabras, todo lo que él pudo ganar o pudo haber perdido no se compara con nada con tener a Jesús como nuestro gran tesoro, con lo más importante en nuestras vidas. Así como Pablo también lo dijo en Filipenses, es más, todo lo considero por pérdida, por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús. Entonces, estamos considerando todo como pérdida con tal de conocer a Jesús, con tal de saber que lo que tenemos en nuestras manos es demasiado valioso, es demasiado importante. ¿A qué me estoy aferrando? ¿A las cosas de este mundo o a lo eterno? Y entonces no se trata de lo que a mí me cueste seguirle a Él, se trata del valor que hay detrás de seguirle. Y si usted y yo entendemos eso, vamos a ser los seguidores que Jesús quiere que seamos.